Mi nombre es Félix de la Paz. Es el cuarto día de la semana. Vamos con el módulo 2, lección número 4. En esta ocasión vamos a considerar un tema importantísimo para tener una relación íntima con Dios, el ser escuchado, el poder hablar con Él. Y el tema es la oración. Así es que lo invito a que saques un lápiz, su cuaderno, para que haga apunte. Recuerde que estamos en la cuarto día, lección cuarta, y el día de mañana, viernes, estaremos concluyendo el módulo donde haremos un repaso y nos haremos un autoexamen para ver cuánto pudimos aprender, qué beneficios podemos sacar de lo considerado, y de esta manera el tener una mejor relación con nuestro Dios. Entonces vamos a empezar el tema, la oración. Y la primera pregunta es, ¿qué es la oración? La respuesta es, la oración es hablar con Dios. ¿Sí? Esto es oración, hablar con Dios. Pero no solo hablar, sino que también hay que saber escuchar a Dios. Entonces, esto es oración. Note, ¿por qué tenemos que orar a Dios? Siendo Dios el creador del mundo y reinando sobre él, Dios es un ser, no es un ser indiferente, sino que es un Dios dispuesto a escuchar a todo aquel que lo busca. ¿Sí? Nos menciona la nota que Dios no es un Dios indiferente, sino que Él está pendiente de todo aquel que lo busca. Recuerde, Dios está en todo lugar. Él sabe todo lo que hay en nuestro corazón y está dispuesto a perdonar, ayudar y guiar siempre y cuando nos dispongamos a orar, a pedir a Él. ¿Sí? Eso, así es nuestro Dios. Él nos conoce a perfección e incluso sabe lo que necesitamos aún antes de pedirlo. Pregunta 2. ¿Qué incluye la oración? La respuesta, la oración incluye la adoración y alabanza. La oración también incluye la acción de gracias. La oración incluye la confesión a Dios y incluye también las peticiones. Pero la oración tiene que ser genuina, de manera que nos salga del corazón, no usar palabras repetitivas. Un ejemplo de cómo debe de ser una oración nos las dice aquí Nehemías, el libro de Nehemías capítulo 1 verso 4, y note de qué manera dice: cuando oí estas palabras me senté, dice, y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Note qué oración. Dice, me senté, lloré y se puso en duelo por algunos días. Filipenses capítulo 4 verso 6 también dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero dice, con acción de gracias. Salmos capítulo 100 verso 4 dice: entrad por las puertas con acción de gracia,
por sus atrios con alabanza. Alábele, bendecid su nombre. Note que el llegar a orar no es solo pedir, sino también debemos de adorar y alabar a Dios. Debemos de bendecir su nombre, darle las gracias por lo bueno que ha sido con nosotros y pedir con petición y ruego que su misericordia con nosotros, y despedir con la oración adorando al Señor y dar gracias por su respuesta. Pero si notó que no solo vamos a pedir, sino que también debemos de dar gracias por todo lo que Él nos da, con el simple hecho de amanecer y ver un nuevo día, razón de sobra para agradecerles. Y todas las cosas que nos deleitamos al mirar su creación son razón de peso para darle las gracias. Debemos de orar en todo momento, sabiendo que Dios es un Dios que le place. Él se complace en que su creación le hable constantemente. Y esto nos lo confirma en la pregunta número 3, que dice, ¿promete Dios escucharnos? Sí, Dios promete escucharnos. La respuesta es sí. Y nos lo confirma Jeremías capítulo 33, verso 3, que dice, note lo que dice Dios para usted. Dice, clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Pero nos exhorta, nos reta a clamarle, a pedirle. Y Él responderá, dice. Pero, ¿cómo debemos de orar? La respuesta, en parte Mateo capítulo 6, verso 6 nos dice que debemos de orar en secreto y Dios nos recompensará grandemente. En secreto, en un lugar apartado, donde solo usted y Dios lo escucha y usted le habla, lo alaba, lo bendice. También Mateo capítulo 18, verso 19 dice, poniéndonos de acuerdo entre 2 o más personas. También se puede orar de esa manera, poniéndose usted de acuerdo con 2 o más personas. Marcos capítulo 11, verso 24 dice, pedir creyendo. Usted debe de tener plena confianza en Dios, creyendo que Dios lo va a escuchar, creyendo que Dios le va a responder, creyendo que Dios le va a dar lo que usted está pidiendo. Debe tener confianza. Santiago capítulo 5, verso 16 dice, también se debe de orar confesando nuestras ofensas. Recuerde que muchas veces ofendemos sin darnos cuenta quizás. Pero Salmos capítulo 37, verso 4, en parte dice, deleitándonos con Dios. Deleitándonos con Dios. El hablar, el orarle constantemente debe de ser un deleite placentero, no algo forzoso, algo cansado, sino algo que usted se deleite en hablarle a nuestro Dios. Pregunta del párrafo número 5. ¿Por qué a veces no son contestadas nuestras oraciones? La respuesta nos las dice Isaías capítulo 55, verso 8. Dice, muchas veces que no son contestadas porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Quizás estamos pidiendo algo que ni nosotros mismos comprendemos,
O Dios sabe que no es el momento para dárnoslos. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, verso 8 al 9, dice que muchas veces no son contestadas las oraciones porque no es la voluntad de Dios. Él sabe perfectamente lo que necesitamos y qué nos puede perjudicar si Él no actuara en conformidad a lo que estamos pidiendo. Mateo capítulo 6, verso 7 dice que cuando oremos para que nuestras oraciones sean contestadas, no debemos de usar vanas repeticiones. ¿Sí? Aunque quizás no seamos elocuentes para orar, pero las palabras no deben de ser repetitivas y deben de ser oraciones que le nazcan de su corazón. Daniel capítulo 10, verso 12. También muchas veces no son contestadas porque hay oposición espiritual. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Hay ocasiones que no son contestadas. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro capítulo 3, verso 7 dice que muchas veces existen contiendas con nuestro semejante. Su vecino, su pariente, algún conocido, algún compañero de trabajo. Y existe una contienda y Dios dice que cuando hay algo de esto, primero hagamos las paces y después nos acerquemos a Él. Y de esa manera son escuchadas nuestras oraciones. De lo contrario, hay una barrera entre el orador y Dios. Mateo capítulo 17, verso 21, dice que la oración muchas veces no es contestada porque hay contienda con nuestra pareja. Si hubo un malentendido, no se acueste sin resolver este problema, dice la palabra de Dios. Pregunta 6. Para ser guerrero de la oración, ¿qué debo de hacer? ¿Sí? Para ser guerrero de la oración, ¿qué debo de hacer? La respuesta nos la da Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Y allí, en pocas palabras, nos exhorta que no nos debemos de cansar, que porque le oré a Dios y no me escuchó, pues ya no le voy a orar porque pues Él no me da lo que le estoy pidiendo. Lucas dice, en el capítulo 18, verso 1 al 8, que tenemos que persistir, ser constante. Y lo más importante, tener fe. Debemos de tener fe, confianza en que lo que pedimos, si es la voluntad de Dios, se va a realizar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, también nos exhorta a orar sin cesar. No debemos de cansarnos, oremos constantemente. Efesios capítulo 6, verso 18, debemos de orar en todo tiempo. No esperemos a que tengamos problemas, no esperemos a que se esté sucediendo problemas como el que está habiendo hoy día en el mundo, que es preocupante. Tenemos que orar, pero no esperemos esos momentos. Hay muchas razones por las que tenemos que orar en todo tiempo. Mateos capítulo 17, verso 21, dice que la oración también debe de ser con el ayuno si vemos que es necesario. Así es que hay muchas maneras para orar con Dios, para establecer una relación íntima.
que Dios nos considere dignos de ser sus hijos, hablando con Él en todo momento, por todo lo que Él hace, y de esa manera aprenderemos a tener una mejor relación con Él, pero sobre todo con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, ayudándolos a que también se puedan acercar a Dios por medio de la oración. Si usted es miembro de la iglesia Semilla Esperanza, lo invito a que se una a la cadena de oración que hay en nuestra iglesia y así poner en práctica lo que se ha considerado en este estudio de la oración. ¿Sí? De hablarle a Dios entre usted y más personas. Si usted no se ha reunido con nosotros, lo invitamos. En cuanto se abra la iglesia, nosotros estaremos dando aviso y está invitado usted cordialmente a que nos acompañe y será bien recibido. Y allí aprenderá más de qué manera puede usted agradar en todo momento a Dios. Doy gracias por su atención y los invito para el día de mañana, que estaremos concluyendo este libro, este módulo número 2. Recuerde que aprender de Dios es vida. Y solo Dios se la puede dar creyendo usted en nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Lo invito a que nos despidamos con una oración. Incline su rostro y cierre sus ojos. Dios mío, te damos las gracias, Padre Santo, por esta información, para aprender de qué manera podemos hablar contigo, Señor soberano, pero lo más importante, tenemos que aprender a saber escuchar, saberte dar las gracias por todas las cosas maravillosas que tú haces por nosotros, Padre Santo. Te pedimos que bendiga el hogar de cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Padre Santo. Gracias, gracias, Señor. Protégelos, cúbrelos con tu sangre preciosa, Padre Santo. Todas estas cosas te las suplicamos en nombre de tu Hijo.